Buenos días o buenas tardes ya, domingo 17, las 13:35 y bueno, pues vamos a continuar ya con el último capítulo antes de la Baja Edad Media. Acto que voy a aprovechar a lo que es este pequeño paréntesis entre la Alta Edad Media y la Baja Edad Media para incluir en este listado algunos vídeos relacionados con lo que es la cultura, tradiciones y algunas cosas importantes que surgían también en el mismo periodo de la Alta Edad Media. Es muy importante porque eso sienta las bases también de la Iglesia cristiana a nivel europeo, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues aquí este será el capítulo 23 para nosotros. No, perdón, a ver, dejarme un segundito, porque no es lo mismo el capítulo que estoy leyendo aquí en el libro del que lo tengo yo, el que tengo yo en YouTube. Vamos a ver, va a ser el 23. Ayer fue el 22, hoy el 23. Es que claro, la correlación de la grabación no corresponde realmente a cómo lo tengo yo organizado en las listas. Pero bueno, básicamente para nosotros es el 23 en los vídeos de YouTube y bueno, aquí sería el capítulo 20. ¿Por qué el 23? Porque es verdad que algunos capítulos me han llevado más de un día o algunos he tenido que unificarlos en un solo vídeo. Bueno, pero básicamente es esto. El que nos tocaba hoy es la organización política de los reinos cristianos, que lo va a introducir el profesor Javier García Turza de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, pues como digo yo siempre, hechos contrastados, nada de información falsa, esto es historia pura y dura. Mi idea es, en ese paréntesis, como os he dicho, colgar cosas que ocurrían, hechos y movimientos significativos que surgen en esa época, que también hay que tenerlos en cuenta y son para estudiar, pues eso, en capítulos aparte, pero dentro del mismo contexto. Y así voy a hacerlo según las distintas etapas históricas. Y bueno, pues básicamente con este capítulo concluiríamos lo que es la Alta Edad Media, ¿vale? La sociedad hispano-cristiana de los siglos XI al XIII, en pleno proceso de reconquista de las nuevas tierras a los musulmanes y posterior repoblación, crea unas normas de convivencia política basadas inicialmente en la costumbre y después en los principios del derecho romano. Daros cuenta que el primer derecho que existe en todo el mundo es el derecho que venía del Imperio Romano. O sea, eran culturas totalmente civilizadas, totalmente inteligentes y desde luego a ellos debemos todo lo que es nuestro mundo, como lo tenemos consolidado en estas fechas. Quiere decirse que si no hubiera sido por ellos, básicamente nosotros estaríamos viviendo todavía en la Edad del Bronce. Para que nos situemos, en estas normas, ¿vale? Estas normas se asegura la cristalización de nuestra estructura de poder, fundamentada esencialmente en la riqueza, por lo que la monarquía tiende a reconocer el pujante vigor de los municipios y perpetuar el dominio de una minoría nobiliar gracias al trato privilegiado que recibe, y que llega a oscurecer en muchas ocasiones la noción del reino. Sin embargo, a partir del siglo XIII se fortalece la individualidad de los estados peninsulares, es decir, el papel del monarca dentro de ellos. En su favor interviene la recepción de la filosofía aristotélica. También muy importante decir que, por supuesto, la filosofía clásica influyó muchísimo en cómo se entramaron posteriormente todos los trazados del pueblo, jerarquías, etcétera, etcétera.
El derecho romano y los objetivos reconquistadores de cada reino influían en esto. No obstante, a pesar de que los reyes cuentan con el apoyo de las ciudades y de los ciudadanos, resulta muy difícil neutralizar el poder de los nobles. Así, cada reino, a finales de dicha centuria, aparece como un conglomerado de señoríos escasamente articulados. Digamos que aparecen, pues eso, señoríos, pues como grandes minifundistas dentro de un conglomerado que lo que hacen es que al final pues haya mucha subdivisión de poderes, ¿vale? La formación territorial de los reinos cristianos. El territorio que los musulmanes dejaron sin ocupar constituía una estrecha franja de tierra inferior a los 100 kilómetros de anchura, excepto de la parte occidental de la península, donde se produjo un temprano abandono de las tierras al norte del Duero. La falta de comunicaciones a lo largo de más de 1000 kilómetros que van del Atlántico al Mediterráneo debido al carácter montañoso del terreno no ofrecía posibilidades de acción conjunta, y en vez de un centro de resistencia aparecieron un cierto número de ellos llamados a tener la decisiva importancia en la nueva organización del territorio. El más importante de los núcleos de la resistencia por su extensión y población y riqueza fue el que tuvo en el centro de la ciudad de León. O sea, León se convierte en una de las capitales más importantes de esta reconquista. Pamplona sirvió de eje neurálgico a un importante núcleo de resistencia y en situación precaria por las facilidades que ofrece la penetración desde el sur. En la zona central del Pirineo, la configuración de altos valles, que fue suficiente para disuadir a los musulmanes de cualquier intento de establecimiento y de cerrada salida, finalmente es en el este, la vuelta de los hispani, que buscaron refugio al otro lado de la cordillera, donde se creó la zona liberada, a la que muy pronto Barcelona será el centro. Es decir, Barcelona se convertirá en el centro de los pueblos libres de influencia musulmana. En todos los casos se produjo el mismo fenómeno de polarización de fuerzas en torno a la autoridad, circunstancia que reforzó la individualización territorial y propició que el ejército y algunas funciones de la soberanía y que los reyes hispanos a partir del siglo XI legislasen, acuñasen moneda e intentasen territorializar las leyes y comenzar a mostrar serias apetencias expansionistas. En León la influencia gótica fue mayor. Se produce considerablemente el desarrollo político con la adopción del título real de los visigodos. Por cierto, intercalaré también cuestiones del arte, porque el arte también es muy importante, el románico, el gótico, muy fuertes en esta época, que es donde más destacan, y demos cuenta que prácticamente el gótico como lo conocemos de estilo artístico, durará hasta prácticamente el Renacimiento, o sea, prácticamente hasta el siglo XVI, o sea, increíble. Sigamos. Sucesivamente otros reyes adoptaron el título bien por la atribución directa, como en Pamplona, o bien por concesión con motivo de repartos sucesorios, como tuvo lugar en Castilla la muerte de Sancho el Mayor de Navarra en 1035. Fue el primero de estos reyes en ejercer una auténtica soberanía. Y disculpad, me faltará añadir que voy a dedicar un capítulo completo a la Orden de los Templarios, porque el primer protagonista, Hugo de Payns, que es el creador de las órdenes templarias, va a tener lugar en el 1078. O sea, cuidado, que esto hay que incluirlo aquí y es muy importante, ¿vale? Porque en esta época precisamente, después específicamente desde el Concilio de Troyes, la orden eclesiástica de los templarios va a tener una fuerza inusitada, ¿vale? Bueno, continúo, que me voy por las ramas, pero simplemente para que sepáis en qué se van a distribuir estos capítulos del paréntesis, ¿vale? Bueno, pues lo decía, el territorio conocido posteriormente como Cataluña se fortalece
en la posición de Barcelona a costa de los restantes condados catalanes, a los que se respeta su estructura feudal. La aparición de estos reinos o condados no estuvo determinada la existencia de diferencias raciales, sociales o culturales evidentes. La única que puede señalarse es la diferenciación de territorios de lengua vasca y romance, que no tuvo ningún efecto político institucional, por cuanto este territorio no alcanzó una organización política propia al estar incorporado unas veces a Pamplona y otras a Castilla. La expansión de los primitivos núcleos de resistencia solo podía producirse en dos direcciones, a costa de los vecinos cristianos o extendiéndose hacia el sur. La diferencia de los recursos humanos, políticos y económicos fue decisiva en el desarrollo de la Reconquista, al limitar a los más poderosos la expansión de los demás. De este modo quedó bloqueada Navarra en la línea del Ebro y más tarde, tras el reparto de objetivos de reconquistas, la corona de Aragón no fue más allá de la frontera convenida en Almizra en 1244. Esta limitación expansionista fuerza a Navarra a entrar en la esfera de la influencia francesa y la corona de Aragón a iniciar un amplio programa de expansión, primero al norte de los Pirineos y más tarde en el Mediterráneo. Sin embargo, Castilla, tras la unificación de la meseta del norte y la vertiginosa conquista de gran parte de Al-Ándalus, llegará a ocupar las 3/4 partes de la península. Las luchas entre reyes cristianos y la libertad con que disponían de sus territorios al momento de la sucesión, con alguna excepción poco relevante, hicieron que el trazado del territorio de los reinos conociese una notable movilidad. Las zonas de mayores conflictos se sitúan en la frontera castellano-navarra, en la que los reyes de Castilla incorporaron La Rioja y los territorios vascos. A Aragón se anexionó el territorio navarro hasta 1137 y se produjo la restauración, para pasar un siglo después a manos de príncipes franceses. Las disposiciones testamentarias determinaron el permanente reajuste político, entre tanto que la dote concedida a Alfonso VI allá por 1072 a 1109 y su hija Teresa constituyó el punto de partida del Reino de Portugal. Ahora bien, las previsiones sucesorias fueron en ocasiones causa de alegaciones territoriales. La unión de Aragón y Cataluña bajo la dinastía de los condes de Barcelona en 1137 siguió en pocos años a un intento fracasado de la unión de Aragón con Castilla, a través del matrimonio de Urraca y Alfonso I allá por el 1104 y 1134. El antecedente en un siglo a la definitiva incorporación de los reinos de Castilla y León en 1230. El proceso de la concentración que tiene lugar entre el 137 y el 230 se puede considerar como una consecuencia inevitable del predominio de los enlaces matrimoniales entre miembros de las familias reinantes. La noble unión se realiza, sin embargo, de forma distinta en una y otra corona. Mientras que en Castilla se producía la incorporación en unas mismas cortes de los procuradores de las ciudades en ambos reinos y el monarca no era considerado ausente en un reino que está por estar en otro, en la corona de Aragón las cortes acabarán por convocarse de forma separada. En la misma línea se procederá a la designación de lugartenientes en los reinos, tanto más necesarios cuando se inicie la expansión mediterránea. La diversificación entre las coronas y reinos cristianos que constata en ciertos fenómenos, aun siendo simultáneos y semejantes, produjeron instituciones distintas. En el primer término que hablamos se produjo la aparición de distintos o distinción entre la naturaleza y extranjería, como términos contrapuestos, reservando el primero, que es el único dotado de capacidad definitoria para los nacidos o avecinados en un determinado reino. Aragón, por ejemplo, frente a Cataluña, o provincia, Guipúzcoa, frente al conjunto unido de Castilla y León. El proceso de institucionalización. Por Dios, lo que me cuesta hoy decir algunas palabras. Institucionalización política, con la creación de Castilla, de los consejos reales y cortes representativas del territorio, fue paralelo, sin que quepa extraer conclusiones definitivas y sin un preciso estudio de su composición e incompetencias. En otro terreno hay que señalar la creación de sistemas de normas, cuyo estudio ha estado dominado por la preocupación propia de la historiografía romántica de perseguir las diferencias y olvidar las semejanzas. El proceso legislativo estuvo reservado a la corona, que en primera etapa hizo la concesión de los fueros y las villas a ciudades, el instrumento de un programa político, al tiempo que legitimaba las normas
prudenciales como las recogidas en el libro de Jueces de Castilla o los usages, sancionados por Ramón Berenguer I a mediados del siglo XI. En este último término hay que señalar la aparición de una diferenciación lingüística que no habrá de tener efectos políticos hasta el momento de la recepción de la doctrina romántica en la segunda mitad del siglo XIX, por cuanto cada una de las dos coronas conocía la diversidad lingüística, el castellano, el gallego, el vasco, en la de Castilla, castellano y catalán y Aragón, en Aragón, y lo mismo ocurría en el Reino de Navarra, es decir, que ya convivían distintas lenguas, dialectos, etc. En el reino y la corona. La monarquía hispánica procedía de una notable tradición romana y cristiana que admitía únicamente que la sociedad debía ser gobernada por un principio de jerarquización y unitarismo, es decir, por un rey que encarnase y ejerciese el poder político. A su vez, el pensamiento político medieval consideraba la monarquía como una institución de derecho divino al estimar que todo poder procede de Dios y por tanto emana de la soberanía del monarca, es decir, que no es como ahora, que el poder reside en el pueblo porque es una monarquía parlamentaria. En la época antigua, evidentemente, el poder provenía de Dios y designaba a los elegidos como monarcas, y esto luego fue un escollo principal de lo que fue el absolutismo puro y duro durante los reinados del barroco, etcétera, etcétera. Tremendo, tremendo, hasta la Revolución Francesa, que es el primer castigo a estas ¿cómo decirlo?, a estas autarquías monárquicas, ¿vale? El principio monárquico se mantuvo durante toda la Edad Media, aunque el contenido del poder sufrió una evolución. En un principio, el reino se constituye mediante el proceso de agregación de los diversos territorios pertenecientes al mismo príncipe. De esta manera, el reino figura como monarca de un reino, sino de aquellos pueblos que le están sujetos. Solo cuando las mismas tierras se mantienen prolongadamente bajo la autoridad de idénticos reyes es posible la consolidación en un concepto global del reino. Este parece como un ente político de carácter homogéneo, y así se mantendrán incluso cuando la dinámica unificadora junte a unos reinos con otras organizaciones más amplias, como es el caso de las coronas, en las que distintos reinos mantendrán su identidad y su unidad política indivisa y autónoma. El rey, dentro de sus tierras, debería gobernar para el bien de todos, someterse a las leyes, costumbres y administrar justicia y ejercer el mando militar. Esta limitación engendra la debilidad intrínseca y explica que la monarquía asturleonesa no pudiera impedir movimientos centrífugos que culminaron a mediados del siglo X con la aparición del Condado Autónomo de Castilla. Luego de los decisivos progresos de la Reconquista, se reforzaron el poder del rey al proporcionarle buenos botines y la titularidad de las tierras que no se distribuían. Sin embargo, la monarquía no fue todavía absoluta, porque el poder encontraba su limitación en el derecho y en las costumbres del país. Más tarde, en las Cortes, con la participación del gobierno y los estamentos o brazos. Habrá que esperar hasta el siglo XIV para advertir las monarquías hispanas la tendencia hacia la concentración de todos los poderes en manos del rey, gracias a la penetración del derecho romano, es decir, los principios del absolutismo, ¿vale? El monarca castellano fue considerado a partir del siglo XIV como el soberano absoluto, el derecho divino, señor natural de los territorios sometidos a su poder, y a ello ayudó la presencia de superestructuras como el imperio, que albergaba diversos reinos y unidades políticas de naturaleza diversa. En la España medieval, ciertos monarcas de León y Castilla se titularon emperadores, como Alfonso VII, allá por el 1126 al 1157, e incluso llegó a coronarse. Partiendo de estos ideales neogóticos, el reino asturleonés y los reyes leoneses habrían plasmado su superioridad jerárquica frente a los demás en la península, titulándose emperadores y siéndolo de hecho. Así, el territorio peninsular habría aparecido un imperio leonés y un imperio hispánico que llegó a perdurar hasta la muerte de Alfonso VII. Otra superestructura sería la corona. Tras la unión definitiva de Castilla y León surge la
la Corona de Castilla, que incorporó territorios de la Reconquista como Jaén, Córdoba, Sevilla, Murcia y Granada, y por su parte la Corona de Aragón, que surge como una entidad política plural en 1137, en la que los reinos se componen y mantienen una personalidad propia, y estaba formada por el Reino de Aragón, el Principado de Cataluña, y donde se unieron los reinos reconquistados como Mallorca, Valencia y los territorios del Mediterráneo. La simbología real era muy clara: la corona, espada, cetro, manto púrpura y trono únicamente en Navarra y Aragón, globo de oro. La Iglesia sancionaba la intronización de un nuevo soberano con la celebración de algunos ritos. En Castilla, después del alzamiento al trono, solio la proclamación que recordaba la elevatio de los reyes visigodos. Un obispo coronaba al rey en una iglesia o catedral, lo que simboliza la superioridad y singularidad del rey. A continuación, el nuevo soberano juraba defender la fe cristiana y la iglesia y gobernar conforme al derecho. A cambio, recibía de la asamblea el juramento de obediencia. ¿Os acordáis de los famosos juramentos que se mantuvieron prácticamente, bueno, hasta hoy día? Si nos fijamos, cuando hay un gobierno electo, deben jurar la Constitución, los ministros que vayan a gobernar, el propio presidente. Eso se sigue manteniendo hasta hoy. Tienen que jurarlo ante las Cortes y ante el rey, guardar la Constitución, etcétera, etcétera. Esto es algo parecido, solo que en la Edad Media, ¿vale? Por último, era consagrado por reunión real, tal como David fue ungido como rey por el profeta Samuel, circunstancia que le otorgaba un carácter casi sacerdotal. Estos viejos ritos fueron cayendo en desuso en la Baja Edad Media, tal y como Alfonso XI, en 1312 a 1350, se coronó a sí mismo, y a mediados del siglo XIV el alzamiento de un nuevo soberano se hizo por simple aclamación de todas las villas al grito de Castilla, Castilla por el rey. Luego reunía a las Cortes en nombre de la nación y le presentaban homenaje y recibían su juramento y juraban a su vez. A partir del siglo XIII, la Corona de Aragón, como proclamación de independencia contra los intereses pontificios, se fundamentaban en la infeudación de su reino en la Santa Sede. El rey se coronaba a sí mismo antes de recibir la unción y jurar ante las Cortes de cada estado. El observar y respetar los fueros, la excepción de Cataluña, donde el rey era considerado como el conde de Barcelona. Por su parte, en Navarra no había ni coronación ni unción. La sucesión al trono se convirtió a partir del siglo XI en hereditaria. Este régimen sucesorio, inspirado en el navarro, desplaza en Castilla al leonés en cuanto al uso de repartir el reino entre los hijos. Se estableció el principio de primogenitura, aunque algunos reyes como Fernando I allá por 1037 a 1065 y Alfonso X entre 1252 a 1284, que todavía consideraban su reino como un bien propio, lo contrariaron dividiendo los territorios entre sus hijos. Hubo que esperar a la promulgación del Código de las 7 partidas para que no se cuestionase la indivisibilidad del reino. Lo mismo sucedió en Navarra y Aragón. A falta de herederos masculinos, la Corona de Castilla siempre se reconocieron los derechos femeninos de la sucesión, que no ocurría lo mismo en Aragón, donde las mujeres únicamente podían transmitir tal derecho a su heredero. La mayoría de edad variada de un reino a otro. A partir del siglo XIV, los monarcas juzgaron conveniente que las cortes de sus respectivos reinos jurasen a sus herederos mientras el rey estuviese todavía vivo. Efectivamente, si nos fijamos en la historia de Isabel la Católica, Enrique IV de Trastámara, etcétera, efectivamente se juraba ya lealtad al heredero con el rey vivo todavía, ¿vale? Para evitar luego vacíos de poder y estas cosas, ¿no? Y hemos de decir que Isabel la Católica fue una revolucionaria porque fue la primera mujer en reinar. O sea, no fue la primera mujer en reinar si tenemos en cuenta lo que es la historia de Urraca, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que fue una reina revolucionaria, porque además impartía justicia, todo, y además, o sea, con ese temple que ya tenía, ¿no? Que tenía un carácter bastante fuerte y también una gran inteligencia para la época, eso está claro. Esto era un paréntesis para que veamos de dónde vienen todas estas historias, que no era porque sí, porque no, porque viene de raíz.
Esto hay que conocer el pasado para entender el presente. Bueno, continuamos. El más antiguo de los documentos de carácter legislativo que se conserva fue denominado el Fuero de León, de 1037, cuyo contenido no se limita a lo que el título sugiere. En el propio Reino de León, Fernando II promulgó otros ordenamientos hoy perdidos y Alfonso IX realizó una importante obra legislativa con ocasión de las Cortes de León y sucesivas. Lo mismo podemos decir de los monarcas Alfonso X y Fernando IV, y sobre todo de Alfonso XI, quien promulgó el ordenamiento de Alcalá en 1348, el más famoso de todos. Por su parte, los reyes de Aragón otorgaron ordenamientos con ocasión de la celebración de las Cortes, como el que sobre justicia realizó Jaime I en Huesca en 1247, o como el que este mismo monarca hizo sobre la Bailia de Barcelona en 1294. En esta época y hasta mediados del siglo XIII y al menos el derecho local, que privaba claramente sobre el territorial, se basaba esencialmente en las costumbres y las sentencias judiciales más que en las disposiciones legislativas de carácter general, como las del Liber Judicorum, expresión de la tradición visigótica que de hecho solo se aplicaba en el reino leonés. Del siglo XI al XIII se multiplicaron los fueros al crecer las ciudades. Fueron orales primero, luego escritos y cada vez más largos y precisos. Estas compilaciones de derecho consuetudinario local acabaron con la unidad jurídica del Liber Judicorum. Sin embargo, el primer paso hacia una uniformización jurídica se dio entre los siglos XII y XIII, con la constitución de familias de fueros, como por ejemplo ponemos el de Sepúlveda, típico de la frontera, el de Logroño, característico de La Rioja, y el de País Vasco. Los detallados fueros del siglo XIII eran compilaciones de costumbres locales, decisiones y privilegios reales. Soberanos como Alfonso VIII y Fernando III emprendieron la redacción de una serie o especie de fuero modelo aplicable a todas las localidades meridionales de conquista reciente. Fernando III y Alfonso X llegaron incluso a utilizar el fuero juzgo, traducción del Liber Visigotorum Judicorum, como base del derecho local y las principales ciudades de Andalucía y Murcia, pero en el siglo XIII ese derecho local entró en conflicto con el nuevo derecho romano y canónico a la vez, que saltaba muy específicamente la función legislativa del soberano y que fue compilado y redactado bajo la dirección de Alfonso X, que fue el llamado Fuero Real de 1250, y el libro de las 7 partidas, compilado en el 1260, aunque promulgado un siglo más tarde. El Fuero Real provocó una viva oposición cuando el soberano castellano pretendió imponerlo como única norma jurídica. Hubo que esperar al ordenamiento de Alcalá, promulgado en 1348, para que triunfase definitivamente el derecho romano, que estipula en uno de sus principios que el poder legislativo es el exclusivo dominio del rey. En realidad, este nuevo derecho fue solo aceptado en medida que se reconocía la validez de los fueros. Cataluña. Las limitaciones del poder real en el siglo XII partían de la organización feudal del Principado, que era el Estado feudal catalán. En esta entraría en crisis en el siglo XIII, aprovechándose que la monarquía se beneficiase del renacimiento del derecho romano, con vistas a recuperar su autoridad política sin cortapisas ni fraccionamientos, pasando de la limitación feudal al poder real y la limitación pactista más consensuada. Así, el pactismo jurídico se va a dar sobre todo en el terreno de la legislación y las leyes, que recibirán el nombre de constituciones, de forma que los monarcas se comprometerán a no legislar de nuevo sin el consentimiento de varones, prelados, caballeros y representantes ciudadanos del Principado. Es decir, ahí surgen las primeras constituciones, que rebajan un poquito el poder absoluto del rey, porque tienen que compartir que sean aprobadas por estos estamentos sociales, ¿vale? En el caso de Aragón, también las doctrinas pactistas se conjugarán en el siglo XIII con las corrientes romanistas, superando igualmente los particularismos y multiplicidad de fueros viejos y nuevos. Se conseguirá la unificación del derecho con una nueva ordinación jurídica a través de la denominada Fueros de Aragón o Compilación de Huesca, en 8 libros, que fue auspiciada por el rey Jaime I y quizá orientada por el obispo de Huesca, Vidal de Cangellas, en 1247. Sin embargo, no hay duda de que este prelato
fue el autor más importante de una obra complementaria de los fueros de Aragón de 9 volúmenes, conocida con el nombre de Vidal Mayor. A partir de esta compilación, el rey pretendía interpretar y aclarar que los fueros de Aragón se añadirían posteriormente a otras disposiciones. Solo Teruel mantuvo su fuero, que lo renovó desde 1177 al 1279, y con él se rigió durante toda la Edad Media. Por su parte, Navarra, en tiempos de Teobaldo I, los naturales del reino se oponen a la llegada de los consejeros extranjeros. Por ello, el monarca se vio obligado a consignar por escrito las bases que ordenaban las relaciones con el rey y sus súbditos, comenzando por el alzamiento y juramento del monarca al comienzo del reinado, a través del fuero general. En este momento, los monarcas se comprometen a aceptar y preservar los derechos de los navarros. Ahora hablaremos de la curia y las cortes. La curia era súper importante, ya sabéis que es el segundo estamento después de la nobleza y el rey, que son los que más poder tienen durante la Edad Media. La corte o palatinum no tenía residencia fija y llevaba una vida itinerante, cargando mucho equipaje, archivos y personal doméstico y administrativo. La corte de Castilla, compuesta por cortesanos de alto rango social, clérigos, judíos ricos, compañeros de armas, altos dignatarios, algunos ejercían una función honorífica, ostentaban el cargo primero con carácter doméstico, luego cada vez más administrativo. El alférez portaestandarte, que iba a la cabeza de la Guardia Real, mandaba el ejército en ausencia del soberano, hasta que el condestable lo suplantó en el siglo XIV. Cuidado, los condestables tenían una gran influencia en las cortes alrededor del rey, eran, digamos, como sus válidos, ¿vale? Me he quedado aquí. Vale. Reuniendo todos los poderes militares, el notario del rey se encargaba de vigilar la redacción de las órdenes reales que hacían un grupo de escribanos. El mayordomo se encontraba a la cabeza de la casa del rey. En Aragón recibía el nombre de senescal. Tenía bajo sus órdenes a diferentes oficiales palatinos de tipo doméstico, como camareros, tesoreros, maestra de sala, capellán, monteros, etc. Con el tiempo, los jueces permanente de la corte, el almirante en Castilla y, tras la unión definitiva de Castilla y León, el canciller mayor, guardián del sello real que autentificaba los documentos reales, 4 notarios mayores, el mayordomo mayor encargado de percibir los numerosos impuestos directos e indirectos que se recaudaban frecuentemente a los judíos. En los reinos cristianos surgidos en la Reconquista, el rey ostenta un poder absoluto, pero no lo ejerce en solitario. Con el fin de asesorarle, gentes procedentes de estamentos privilegiados se integran en una especie de junta o curia que aparece en Cataluña en 1079, desde el reinado de Fernando I. Un segundito, por favor. Un segundito. Bueno, nos habíamos quedado en eso, que en el 1079, en el reinado de Fernando I, allá por el 1037 al 65, por influencia de la dinastía navarra, surge lo que llaman la curia regis. En efecto, en las 3 coronas, la institución más importante era la curia, asamblea real o condal llamada a partir del siglo XII curia o cort, que tenía el carácter consultivo. Sus componentes prestan consejo al monarca y refrendan como confirmantes los documentos reales emanados de su cancillería. La curia regia fue en principio una asamblea palatina que la formaban los personajes principales que vivían en la corte o circunstancialmente se encontraban en ella. Esa curia, denominada ordinaria, de fácil acceso al monarca, estaba formada por la familia real, los oficiales palatinos, algunos magnates eclesiásticos y seglares. Más tarde también, desde el siglo XIII, se integraron también los juristas consultivos. Convocada por el monarca, la curia ordinaria ejerció fundamentalmente funciones asesoras, es decir, daban consejo real. Orientaban al rey en tomar diferentes decisiones por si eran, como diríamos, eran propicias o en todo caso le podían perjudicar. Eran los ojos del rey en el Estado, ¿vale?
Sin embargo, para tratar los asuntos más graves e importantes del reino se convocaba la curia extraordinaria o plena, también llamada pregonada, porque su anuncio se realizaba mediante el pregón de los porteros reales e incorporaba además a los nobles eclesiásticos que componían la ordinaria, muchos otros miembros de la aristocracia laica, obispos, abades, maestres de las órdenes militares, y se reunía presencia del pueblo. Los maestres de las órdenes militares vienen también de lo de la Guerra Santa, las órdenes templarias, importantísimas. La Orden de Calatrava, la Orden de Santiago, los caballeros cruzados de aquella época, ¿vale? Importantísimo. En su convocatoria se trataban, entre otros temas, la jura del heredero al trono, la elección de matrimonio de reyes, la declaración de guerra, el pronunciamiento sobre los subsidios y ayudas con carácter económico, y además se ejerció como centro legislativo el Tribunal de Justicia, sirviendo en ocasiones de institución asesora. La Corona de Castilla, las variadas funciones de la curia extraordinaria provocaron su escisión en dos grupos. Algunos consejeros se especializaron en asuntos judiciales y otros en cuestiones administrativas y políticas. De esta forma, Fernando III de Castilla sintió la necesidad de rodearse de 12 sabios, núcleo del futuro Consejo Real, que se constituyó definitivamente en el siglo XIV en las coronas de Castilla y Aragón, independiente de la curia ordinaria. En 1385, las Cortes de Valladolid institucionalizaron un Consejo Real de 12 miembros, 4 prelados, 4 caballeros y 4 ciudadanos de competencia universal, salvo en cuestiones judiciales. Estos sugirieron siendo competencia de la antigua curia ordinaria, llamada a partir de entonces audiencia. Del mismo modo, la Corona de Aragón, la curia ordinaria, se originó a finales del siglo XIII en un consejo real. En la centuria siguiente, este consejo se constituyó como cuerpo consultivo permanente e intervenía en todas las materias, incluso jurídicas. La participación regular de los representantes de las ciudades en las sesiones de la curia extraordinaria modificó su constitución y dio lugar a la nueva asamblea representante de los distintos estamentos u órdenes llamados las Cortes, que aparecidas en la Corona de Castilla durante el siglo XII y XIII y en los distintos estados de la Corona de Aragón, que le llamaban Corts, las Corts. Las Cortes surgen como resultado de la evolución económica y social de los siglos XI y XIII, especialmente en el crecimiento de las ciudades, dueñas de abundantes recursos, de la aparición de una categoría social dedicada a los negocios y de las necesidades del monarca, que se ven obligados a solicitar contribuciones extraordinarias para hacer frente a sus problemas financieros. De esta manera, la participación de las ciudades en las Cortes se produce en el momento en que la presión almohade paraliza el avance de la reconquista, que deja además a los príncipes peninsulares sin beneficios producidos sobre las tierras ganadas a los musulmanes. En estas circunstancias se van a producir quiebras de moneda, en el tiempo precisamente de Alfonso VIII de Castilla y Pedro II de Aragón, entre 1200 y 1214, por lo que los monarcas decidieron acuñar monedas con un valor nominal excesivo, provocando un alza inmediato de los precios. Los ciudadanos más afectados por esta medida trataron de encontrar una solución. La fórmula consistió en conseguir que los reyes y la garantía de mantener durante un tiempo fijado de 7 años el valor de la moneda. El cambio se abona al monarca en un impuesto que le llamaban la moneda forera. Para garantizar este acuerdo y con el fin de ir controlando el poder político urbano, los habitantes de las ciudades van incorporando a la curia. De ahí el interés de los príncipes y de las ciudades en ciudadanos para formar parte de esta gran asamblea del reino. Pues bien, la fecha de su nacimiento en el Reino de León en 1188, Castilla hacia comienzos del siglo XIII, Cataluña 1212 y Navarra comienzos del siglo XIV revela la importancia que se le otorgaba a la presencia ciudadana en la vieja curia. Los revolucionarios liberales vieron en las Cortes el antecedente de los parlamentos modernos, cometieron el error de atribuirles, por ejemplo, una especie de democracia estamental, cuando su representación no implicaba otra cosa que la presencia de los sectores dirigentes de cada uno de ellos, o las competencias legislativas que solo podían darse tras la división de poderes. La confusión ha ido adquiriendo una gran importancia política desde el momento en que ciertos historiadores querían dotar a su país de una antigua figura parlamentaria y trataban además de que sus cortes fuesen las más representativas de Europa. La convocatoria de cortes le correspondía únicamente al monarca, que fue regulada
que no fue regulada en ningún reino. No obstante, Pedro III, en 1276 al 85, juró reunirlas anualmente, una vez en Barcelona y otra en Zaragoza, y prometió a su hijo que su hijo lo haría en Valencia al sucederle al trono. Igualmente, el castellano Alfonso XI hizo la misma promesa en las Cortes de Palencia en 1313. En el siglo XIV las Cortes de Castilla se reunieron en 37 ocasiones, 23 de Aragón, 14 de Cataluña y 13 de Valencia. Y más complejo resulta dar cifras en relación con la frecuencia de las reuniones de las Cortes de Navarra. Resulta muy difícil definir la naturaleza exacta de estos órganos representativos, en especial a partir del estudio de las Cortes castellanas. Mientras que para Pérez Prendes eran un órgano político administrativo dirigido y controlado por el monarca, para Valdeavellano se trataría de un órgano político fiscalizador del poder real. Por su parte, se busca una salida intermedia entre ambas tesis. Las Cortes son una asamblea cuya justificación radicó a menudo en legitimar un consenso de las decisiones unilaterales del monarca, pero que por fuerza de las circunstancias políticas, de la necesaria concordia social, se convirtió de hecho en un órgano que con más o menos fuerza, según las épocas, limitó y moderó el poder regio. Bueno, básicamente distribuye lo que es la primera o conato de lo que es la primera monarquía parlamentaria que conocemos hoy en día. Las Cortes se reunían con ocasión del juramento del soberano, como hemos dicho, y de su heredero, para asesorar al rey o para tratar sobre temas de justicia y de paz. Pero sus competencias fundamentales atendían a la concesión de tributos extraordinarios o servicios para reparación de agravios o la intervención en la actividad legislativa. Sabido que las Cortes representan el reino, en este sentido la Corona de Castilla mantuvo una política oscilante, reuniéndose las Cortes leonesas y castellanas en una o dos cámaras. Ahora bien, a partir del siglo XIV existió solo una asamblea. Aunque los señoríos vascongados mantuvieron sus propias juntas, Navarra también convocó sus Cortes, que conservó una vez que pasó a Castilla en el siglo XVI. Por su parte, la Corona de Aragón siguió el principio estrictamente de los tres territorios y celebraban sus propias Cortes. En los primeros siglos de la existencia de las Cortes no tuvieron una composición bien definida. El rey convocaba libre y reiteradamente a los individuos y jerarquías de las ciudades, lo que llegó a crear una costumbre respetada y en especial entre los miembros de las ciudades o del estado llano, es decir, del pueblo. Al frente de cada una de estas ciudades asistían uno o varios procuradores o síndicos, los cuales no solo disponían de un voto, eran elegidos por las cabezas de familia de las distintas villas o por sorteo, que le llamaban insaculación. En ambos casos su nombramiento pudo llegar a ser arbitrario. Tras su designación, los delegados reciben poderes para actuar en Cortes y se constituyen en simples portavoces de la postura adoptada previamente por las ciudades sobre los temas inicialmente propuestos. Por lo tanto, el poder del procurador representa un mandato imperativo sin iniciativa alguna. Ahora bien, mientras asistían a las sesiones, poseían inmunidad parlamentaria. La representación más alta de las ciudades castellanas se dio a principios del siglo XIV, con la existencia de 100 en las Cortes de Burgos en 1315, y se estabilizó en la siguiente centuria con 17, casi todas interiores. En la Corona de Aragón el número de ciudades con voto fue extremadamente reducido a mediados del siglo XIII, pero luego aumentó especialmente en Valencia. Por otro lado, las Cortes en el Reino de Navarra recogían los intereses sobre todo de las 5 cabezas de la merindad. A partir del siglo XIII, las Cortes castellanas estaban compuestas por 3 estamentos o brazos: los nobles, los eclesiásticos y los ciudadanos de las villas reales. Las otras poblaciones estaban representadas por su señor laico o eclesiástico, como ocurría en el resto de los reinos peninsulares. Una vez reunidos todos los procuradores, las Cortes se abrían con un discurso de proposición del rey y justificaba los motivos de la convocatoria y exponía las cuestiones que iban a ser sometidas a deliberación. Después, los representantes de los 3 estados contestaban por separado, haciéndolo en último lugar el estamento popular. Por eso las Cortes aparecen como un diálogo entre el rey y los nobles eclesiásticos, y por un lado con los representantes de las ciudades y villas por otro. En ningún momento se da opción de que cada estamento se consolide separadamente. Es muy posible que las Cortes castellanas tuvieran un carácter más deliberativo y consultivo en cualquier caso, práctico
tendente al pacto con la Asamblea. Solo las decisiones de carácter fiscal debían contar con el otorgamiento o aprobación de las Cortes. Por su parte, las Cortes de Aragón, creadas en 1247, y las de Valencia en el 283 y las de Cataluña en el 218, aportaron la prueba de la participación ciudadana en las asambleas representativas. El resultado final de las Cortes es recogido en las distintas cancillerías reales en un documento denominado la Carta, que no se suele mencionar en la concesión y cuantía del servicio, aunque informa de la noticia de la celebración y ocasionalmente de la identidad de los asistentes y de las decisiones tomadas. Estas resoluciones distinguen entre los ordenamientos hechos por el rey, las promulgaciones de las Cortes y las respuestas dadas a las demandas hechas por los brazos que hemos mencionado anteriormente. Digamos que la carta es como el acta que deja testamento de estas reuniones de Cortes, ¿vale? Las Cortes catalanas originaron en la Diputación de Cortes, órgano político y administrativo compuesto por representantes de distintos estados. A fin de velar por el cumplimiento de las medidas votadas, aparece la Diputación, cuya gestión permanece desde este término y de unas Cortes hasta la iniciación de las siguientes. En 1359 la Junta de Diputats, que se convirtió en el organismo permanente llamado Diputació del General de Cataluña, con funciones económicas y financieras. A estas atribuciones la Diputación llegó a ejercer y a velar el cumplimiento de las leyes, a tomar juramento a los oficiales reales y a vigilar la seguridad pública. En fin. Luego pasamos y hablamos del gobierno y la administración del territorio. A la hora de gobernar un territorio es necesario aplicar sobre su población las decisiones que se emanan del poder, es decir, obvio. O sea, lo que promulgan las Cortes y el rey hay que aplicarlo al pueblo sí o sí. Para que esto sea efectivo son indispensables los agentes oficiales, que a su vez necesitan medios para atender a sus gastos y su sistema de comunicaciones que permita controlar su gestión desde el propio centro del poder. Este proceso de integración y territorialización jurídica y política dentro de cada uno de los reinos hispano-cristianos parece haber comenzado a mediados del siglo XII. A partir de estas centurias se va pasando del régimen feudal al régimen corporativo de base territorial. En palabras de García Cortázar, la progresiva aparición del sentimiento de comunidad de base territorial permitirá sustituir las múltiples células políticas elementales, los señoríos, por una reconstrucción de las unidades políticas cada vez más grandes y centralizadas. En este proceso, en el Pirineo Oriental, los condes de Barcelona mantuvieron una hegemonía feudo-vasallática sobre buena parte de los condados catalanes, mientras que en el reino leonés, la mayor extensión geográfica, el rey pudo mantener el control más eficaz porque sus agentes para el gobierno de territorios determinados eran nobles que hemos de suponer revocables por el hecho de que solo algunos lograron perpetuarse en el cargo a través de la sucesión familiar. Con el desarrollo urbano iniciado en el siglo XI, los monarcas castellano-leoneses fueron dotando a las villas de un territorio y de una normativa contenida en el fuero, hasta convertirse en los nuevos centros territoriales de poder. Al mismo tiempo, los propios reyes comenzaron a conceder a los beneficiarios de sus donaciones el privilegio de la inmunidad, por lo que cabe considerar este proceso como el origen de los futuros señoríos jurisdiccionales. Aunque esto pudo dar lugar al autogobierno en numerosos territorios, no se propició el efecto que causó el feudalismo en las monarquías feudales centroeuropeas. Solo Castilla y Portugal accedieron a la soberanía dentro del reino leonés. Precisamente con el fin de vincular el gobierno central al local, se hacía necesario interponer un escalón intermedio. La necesidad se aprecia tanto en la corona de Castilla como en la de Aragón. En Castilla aparecen ya en el siglo XI nuevos distritos administrativos que le llaman las merindades, que se confiaron cada vez más a la administración de especialistas con poderes recaudadores, movilizadores de tropa y sobre todo judiciales. Junto a estos distritos o en medio de ellos como islotes protegidos por su inmunidad continúan existiendo los señoríos nobiliares. Más tarde, con Alfonso VIII, en pleno proceso centralizador aparece el merino mayor, con autoridad
sobre los diversos merinos reales y las merindades del reino y las villas de realengo. La expansión de la corona de Aragón por el territorio peninsular y por el Mediterráneo y la celebración de cortes separadas obligó al rey a crear el cargo de procurador general como institución permanente que era la más alta autoridad política y administrativa de todos los territorios, ya que a partir del siglo XIV se le denominó gobernador. Junto a él se utilizó el título de lugarteniente general para designar la autoridad que en ausencia del rey asumía las funciones. Cuando fue la conquista de Sudamérica, evidentemente mandaban también virreyes en representación de los reyes propiamente castellanos y también gobernadores, ¿vale? O sea, de ahí viene todo eso. Fijaros la importancia de la historia. Esto es apasionante. La división administrativa del Reino de Navarra se llevó a cabo en distritos llamados como en Castilla merindades. Cada una de ellas cuenta con un merino nombrado por el rey, remunerado por el tesoro, con atribuciones provinciales de milicia, policía, recaudación de rentas y administración general. A finales del siglo XIII contaban con la ayuda de un tesorero que colaboraba en cuestiones fiscales y un procurador que le apoyaba en los tribunales, mientras en cada una de las provincias se constituyó la hermandad, ya que ciudades como Álava y Guipúzcoa, formadas por grupos de centros urbanos, cada hermandad reunía periódicamente sus juntas y asambleas y se nombraban los alcaldes de cada hermandad. Este proceso centralizador lleva al rey de Castilla a denominar a mediados del siglo XIV su reino hasta el punto de que la imagen que ofrece es la de un rey absoluto. Sin embargo, no es ajeno al espíritu de pacto como consecuencia como las tensiones surgidas entre el rey y las cortes. La ley de pacto contrato queda de manifiesto en las Cortes de Valladolid en 1442 y en las de Ocaña en 1469. Por el contrario, la concepción autoritaria del poder monárquico que manifiesta en especial Enrique III, que gobierna en 1390 a 1406, a finales del siglo XIV en las Cortes de Olmedo en 1445, en las que se formula el principio de los poderes del monarca que son superiores a las leyes. En Navarra, la concepción pactista se hace fuerte a partir del siglo XIII. El rey es proclamado solo tras jurar los fueros. En la corona de Aragón se consolida esta postura, hasta el punto de que las instituciones representativas compartían la soberanía con el monarca. El rey necesitaba el consentimiento de las Cortes para tomar cualquier decisión legislativa, fiscal o ejecutiva. Tal es el caso de Pedro III de Aragón, necesitado de la ayuda de sus súbditos para la empresa siciliana en 1283. El franciscano Francesc Seminic en 1340-1409, que identificó virtudes cívicas con oligarquía y alabó además la clase de los mercaderes, fuente del bien público, de la riqueza, del orden, única y capaz de impedir a los príncipes convertirse en tiranos. El enemigo del poder absoluto hizo un elogio del pactismo. El poder dado por Dios reside en la comunidad, que lo delega en el príncipe y a quien controla a través de los pactos o leyes. Básicamente, lo que dice nuestra Constitución, el pueblo es el soberano que da los poderes al rey, ¿vale? Pero que se gobierna en monarquía parlamentaria, que significa que esto evita la tiranía. La tiranía era el absolutismo de los reyes, básicamente. Vamos a ver los señoríos y municipios. A partir del siglo XI se produjo una rápida imposición de los señores sobre campesinos. Como propietarios de abundantes tierras, muchas de ellas donadas por el propio rey, estos latifundistas ejercen progresivamente la autoridad sobre los hombres que las habitan, en especial desde el momento en que los monarcas otorgan el privilegio que supone la inmunidad. En otras palabras, el señor recibe una recompensa de que los agentes de la corona en el gobierno y administración de justicia del territorio no intervendrán en el interior de su señorío. De esta forma, suplantan el Estado del ejercicio de competencias. La situación acabó generando una verdadera pugna entre sus titulares, los monarcas, especialmente la Baja Edad Media, como resultado de mayor afianzamiento del poder regio. En consecuencia, los reyes procuraron reducir el número de señoríos para evitar estas trifulcas entre el rey y los señores, porque al final había muchos que se rebelaban contra los reyes. Un ejemplo
práctico y muy, como diría yo, importante, pues acordaros en la época de Isabel la Católica, antes de Isabel la Católica, con Enrique IV de Castilla, cómo el duque de Villena se rebelaba, una vez gobernaba a favor de él y otra vez en contra de él, o sea, los válidos de los reyes, ¿vale? Por primera vez, el primer sistema de territorios como Vizcaya o Canarias se convirtieron en realengo, mientras que por el segundo, tanto la legislación castellana como la aragonesa prohibió la enajenación del patrimonio de la corona. No obstante, en ocasiones los monarcas no se atuvieron a sus propias prescripciones y entregaron tierras a nobles y rehabilitaron el régimen señorial. Solo los reyes católicos, esto es lo que os digo, lograron imponer su autoridad mediante la revisión de las concesiones efectuadas a nobles y el procedimiento de anulación de gran parte de ellas. El afianzamiento de la jurisdicción del monarca se logró a base de cercenar lo que venían disfrutando los señores. Esto produjo un gran malestar en la época de Isabel la Católica, porque evidentemente se rebelaban, se habían acostumbrado a tenerlo todo, a gobernar, a creerse que gobernaban por encima de los reyes sin ser reyes. O sea, fue tremendo. En fin, pues básicamente esto es lo que sucede en España alrededor de estos tiempos. Finalmente llegamos ya a lo que es la Baja Edad Media, lo vamos a detener aquí ya por hoy. Y me voy a tomar, como os dije, ese paréntesis para intercalar cosas culturales respecto de este periodo de la Alta Edad Media que conviene tener presente, incluso desde la tradición visigótica hasta el fin de la Alta Edad Media, para que no se nos escape y veamos de dónde vienen estas tradiciones que mantenemos hoy en día, la historia, su arte, etcétera, etcétera. Y ya en los siguientes capítulos, por supuesto, seguiremos hablando de la Alta Edad Media hasta el fin del reinado de los Reyes Católicos, inicios de la era moderna. Luego a ver si me puedo conseguir otro tomo parecido a esto, así de sencilla explicación, correspondiente al Renacimiento, el Barroco, porque creo que la historia de España nos conviene saberla a todos para comprender de dónde vienen nuestras divergencias hoy en día en cuestiones políticas y estas dichosas polarizaciones que yo diría más bien tienen lugar en un gran triunfo de la ignorancia sobre la realidad. Por eso es tan importante que difundamos la cultura. Bueno, recordarte que me gustaría que te suscribas al canal, que os suscribáis al canal, que le compartáis, que deis al like para que podamos crecer en visualizaciones. Voy a seguir formándome en la edición de vídeos para mejorar las miniaturas, la relación de los vídeos, capítulos, etcétera, porque habéis de saber que lo hago todo yo sola. A veces los motivos de salud me lastran bastante. Pero bueno, mi idea es perfeccionar la edición de vídeos para que sean más atractivos, más atrayentes, que os llamen la atención y que os sigan despertando esa curiosidad natural por conocer el mundo en el que vivimos, porque yo sigo pensando y sigo diciendo que la cultura es nuestra mejor herramienta para defendernos de la oscuridad, de quienes nos quieren imponer el ostracismo, de quien nos quiere arrebatar la independencia moral, crítica, para cuestionarnos las cosas y que podamos construir un mundo mejor. Para mí, este es el motivo de este canal. Si luego lo llego a monetizar, maravilloso, pero en caso de no poder monetizarlo por lo que sea, porque no llego a las horas de visualización o por lo que sea, pues básicamente pues porque YouTube no lo recomienda. Pero me gustaría pensar que sí, que este trabajo o esta voluntad que yo tengo en intentar trabajar porque la gente estéis informados de verdad y os despierte esa curiosidad natural, como ya he dicho, es para mí ya un premio el que lo podáis seguir. Entonces, bueno, pues yo os invito a que sigáis compartiéndolo y suscribiros, que os quiero un montón, que es un placer poder dedicaros este tiempo mío y nada, que no os olvidéis de suscribiros, que os voy contando más cosas. Y antes de cerrar el capítulo, que no me olvido de mi otro listado, que es el de la ciencia y la tecnología,
Ese tiene todavía muchos más vídeos que este canal, o sea, que este área, que estas listas, pero sigo teniendo aquí 5 tomos de tecnología y ciencia que me gustará trabajar sobre ellos compaginando esto. O sea, que vais a tener un montón de posibilidades de crecimiento cultural en mi canal. Y no me olvido ni mucho menos de intercalar el pensamiento y la filosofía, la literatura, la historia del arte y la cultura y tradiciones. Eso es importantísimo, porque no habría historia si no combinamos todos estos factores. Estos son como engranajes, piezas de un puzzle que se cohesionan y nos hacen ser lo que hemos sido, uno de los más vastos imperios con la cultura más especializada que muchos países no tienen la suerte de haber tenido. Por eso es fundamental que no se pierda absolutamente nada, ningún testimonio de lo que ha sido España. O sea, la historia es lo más importante que tenemos en nuestra vida. Y el que lo sabe valorar, pues será fiel a este canal, seguirá ampliando información junto con mi canal con otros y le seguirá llamando la atención y seguirá fomentándolo. Y creo que juntos podríamos conseguir que la gente no viviera en esta oscuridad en la que intentan imponernos. Sé que siempre lo digo, pero es que es más vital que nunca tener en cuenta todo esto, porque al final somos lo que promovemos. Si no nos promovemos en las cosas correctas o en el lado correcto de la historia, estaremos perdidos. Bueno, pues no me enrollo más, lo dicho. Por favor, suscribiros, para mí es muy importante, me gustaría llegar a los 100.000 suscriptores y bueno, que disfrutéis del domingo, que os quiero mucho. Hasta luego.